Mi nombre es Luis Alberto Castillo, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de Universidad ISAE. Y a continuación voy a explicar de forma breve pero detallada en qué consiste el principio jurídico de la carga de la prueba, o también conocido como el onus probandi por su aforismo en el idioma latín. Este principio proviene o nace desde el derecho, desde los inicios del derecho romano, y existen varias definiciones al respecto. Entre ellas podemos mencionar que este es un principio del derecho procesal en virtud del cual se obliga a una de las partes a probar determinados hechos o circunstancias cuya falta de esa acreditación conllevaría una decisión adversa a lo que esta parte está solicitando o a las pretensiones que tiene esta parte dentro de una controversia. También podríamos decir de una forma más sencilla que es la obligación que tiene una de las partes de poder probar sus alegatos. Por ejemplo, en una controversia de tipo civil, si una persona, en mi caso, me debe dinero, ¿verdad? La carga que yo tengo de poder probar que me deben dinero puede ser la documentación que yo pueda presentar, el contrato que yo pueda presentar, algún tipo de escrito que yo pueda presentar que pruebe ante la autoridad judicial, llámese juez o tribunal, que en efecto los hechos o los acontecimientos que yo estoy mencionando son verdaderos o son convincentes. También, entre otras definiciones, podríamos decir que la carga de la prueba puede ser definida como la necesidad que tienen las partes de probar los hechos. Estas serían algunas de las definiciones básicas o las más utilizadas con respecto a este principio jurídico de la carga de la prueba. Entendiendo que la carga de la prueba pues es la obligación que tiene una de las partes y sus apoderados en poder probar mediante los diversos medios de prueba, medios probatorios que existen ante una autoridad jurídica, que sus alegatos o los hechos que ellos proponen son reales. Ahora hablemos de cuándo se aplica la carga de la prueba. La carga de la prueba o el onus probandi se manifiesta en diversas ramas del derecho. Por ejemplo, en el derecho civil se manifiesta principalmente cuando debe haber una prueba de la existencia de una obligación. Como el ejemplo que comenté anteriormente, pues en el caso de una deuda pueden existir diversos medios probatorios que comprueben que dicha deuda existe o que ya se realizó el pago mediante algún tipo de recibo. Esa sería la carga que se tiene de poder hacerle ver a la entidad jurídica que en efecto lo que yo estoy diciendo es verdadero. También lo podemos encontrar en el derecho tributario, también se aplica en el derecho penal, sobre todo en la presunción de inocencia. Toda persona que es detenida, que es llevada a comparecer ante alguna autoridad, primero se presume que es inocente y luego la carga es poder probar en efecto cuál es su culpabilidad, o esta persona también poder probar de que en efecto es inocente. En el derecho laboral se da un caso muy interesante con respecto a la carga de la prueba, ya que tanto el trabajador como el empleador pueden utilizar la carga de la prueba. El trabajador puede alegar, ¿verdad?, mediante pruebas que su despido es injustificado, mientras que el empleador puede justificar que tiene las causas o las pruebas suficientes por la cual despedir a un trabajador. Y sobre todo, pues en el derecho procesal también se parte o se persiguen los efectos jurídicos en función de los hechos que se puedan sustentar según las diversas teorías que revelan
el uso de la carga de la prueba en una controversia jurídica. Por último, existen dos frases muy utilizadas dentro del derecho, las cuales son muy consonas con el tema de la carga de la prueba. Una dice que lo que no se puede probar no existe. La otra indica que quien tiene la prueba tiene el derecho. Porque ante un juez, ante una entidad de autoridad jurídica, si bien algunos hechos pueden parecerles pues, de persuasión ante esta autoridad, este no se puede ver convencido a menos que haya una prueba convincente, valga la redundancia. Es ahí donde se aplica la carga de la prueba. Cuando la parte que está interesada, que tiene la obligación de poder presentar esa prueba, se ve, tiene sobre sus hombros la carga de poder probar los hechos que está alegando y así poderse verse favorecido de la resolución en la que llegue el conflicto.